Muy buenas, Casimire, ¿cómo estás? Hoy tengo un vídeo especial en el que vamos a trabajar sobre el funcionamiento del conocimiento real. Esto es muy importante para que sepas esas fases por las que vas a ir pasando cuando realmente estás aprendiendo un oficio, en este caso el del músico. Y hay muchas veces que nos desesperamos, hay veces que no entendemos muy bien cuál es el procedimiento que estamos siguiendo, no entendemos muy bien cuál es nuestro avance real, y esto tiene una explicación totalmente científica que normalmente no te cuentan, pero yo te voy a contar en este momento. Vamos a conocer el efecto Dunning-Kruger. Es un efecto que lo estudiaron unos científicos de cómo eran las fases por las que pasaba una persona cuando estaba tratando de dominar una materia, bien científica, un oficio, cualquiera que fuera. La primera etapa es bastante obvia. Cuando tú no sabes nada de un tema, tú tienes un nivel de competencia autopercibida que es bajo. O sea, es decir, tú eres consciente, como se dice aquí, por ejemplo, si no sabes nada de física nuclear, eres consciente que no sabes nada de física nuclear. Entonces, en una gráfica, pues estamos ahí, estamos al principio. Esto aparentemente es normal. Lo que no es tan normal es lo que pasa a continuación. La segunda etapa, sí que empiezas a saber algo del tema, ya has estudiado, te ha interesado, has visto que te gusta, y entonces ocurre un fenómeno muy curioso, que ya empiezas a creer, tu percepción de tu competencia es muy elevado, y en ese momento el estudio dice que te encuentras en el monte de la ignorancia. O sea, crees que lo sabes todo y que puedes hablar como si fueras un experto, pero claro, muchas veces dices tonterías o inexactitudes sobre el tema. Por ejemplo, en informática, biomédica, pues vemos ahora que hay mucha gente que habla de blockchain, inteligencia artificial, y que todos están como viviendo ya en ese lugar, como si supieran de todo. Esto pasó también, por ejemplo, con las criptomonedas, pasó con las opciones binarias, muchísima gente se arruinó con el efecto de las opciones binarias. ¿Por qué? Porque creían que sabían mucho y pensaban que iban a invertir dinero y que iban a ganar un montón de pasta porque ya sabían más que hasta los grandes inversores. Eso es lo que se llama la cima del monte de la ignorancia en este estudio. El siguiente paso, la siguiente etapa es que cuando tú sigues aprendiendo, entonces vas viendo, vas asumiendo que ya no sabes tanto como tú pensabas. Reconoces que no sabes realmente y entras en el valle de la desesperación. Esto es un punto crítico, ya que tienes que tener cuidado, porque esto hay mucha gente que aquí lo pasa realmente mal, porque empieza a ver que las cosas a lo mejor pues no salen como él pensaba. O sea, empezó a tocar la guitarra y sí, ya pensaba que iba a ser, ¡buah! Ya me sé unos modos, ya me sé unos acordes, y ya piensa que con eso pues va a ser suficiente para crear un disco, va a arrollar, etcétera, etcétera. Y no es así, no es así. Si analizáis la vida de los que han triunfado, de los grandes, de verdad, en cualquiera de las áreas, normalmente, salvo que te toque una lotería, eso también puede ocurrir, normalmente es el resultado de mucho trabajo, de mucha experiencia, de mucho ensayo y error, de mucho pasar y mejorar, hacer y mejorar, hacer y mejorar, hacer, equivocarse y mejorar. Esto es algo que es esencial. Persistencia es la clave en este punto, seguir, no desesperarte, sino seguir aprendiendo. El siguiente punto ya es una vez que empiezas a superar esas dudas, es lo que yo normalmente denomino la prueba del héroe. Es decir, cuando tú ya te has superado a ti mismo, has empezado a asumir que tu conocimiento tiene que incrementarse cada vez más, al final ya remontas ese lapsus de tiempo en el que tienes muchas dudas y ya te vas encontrando en lo que el estudio llama el camino del saber. Este camino del saber lo que te permite ya es ir
avanzando en tu seguridad, te permite también saber exactamente qué es lo que sabes y también te permite fijarte objetivos para que esos objetivos te lleven a un mejor rendimiento de todo lo que tú vas haciendo. El siguiente punto, ya el último, es el punto que se denomina la meseta de los gurús. Ya, cuando tú ya realmente dominas el tema, pues te encuentras en esa meseta, en ese punto en el que es el momento en que tú encuentras una seguridad y ya te puedes enfrentar a retos, te puedes enfrentar a proyectos con una cierta garantía. Aunque a partir de ese momento, digamos que tu crecimiento puede seguir aumentando, pero ya sin la inseguridad que se produce en lo que habíamos hablado del valle de la desesperación. Así que el consejo, después de que hemos visto este procedimiento, este efecto, pues es que lo aproveches para tu beneficio. Si tú percibes que algo de esto te está pasando, pues así puedes aprovecharte de ello, de conocerlo y puedes obrar en consecuencia. Siguientes pasos, entonces, analiza tus situaciones, analiza realmente en qué posición estás, determina si te está pasando alguna de estas cosas que hemos hablado aquí. Por supuesto, si tienes dudas, pues déjamelo en comentarios o escríbeme ahí en la dirección que te muestro ahí abajo, por si quieres consultarme un poco más personalmente. Y por supuesto, repasa todo el material que vamos viendo en el canal, en los vídeos, todos los materiales que puedes obtener a través de Casimiro Music. Ya sabes, puedes visitar casimiromusic.com y ahí siempre podrás tener algún material descargable. Eso sí, muy importante que tomes decisiones correctas, correctas. Es importantísimo. Se me olvidaba, para aquellos que están preparando oposiciones, que sepan que tienen una posibilidad ahora, un curso fantástico de armonía, donde se hace un recorrido por todos los trucos analíticos para que tengas una visión muy de conjunto de todo lo que es la armonía de la práctica común y que te va a venir muy bien por un precio impresionante, que te lo dejo también ahí abajo. Y nada más, recuerda, la música está en ti, no lo olvides. Nos vemos en el siguiente vídeo.